que se va a acabar llamando, ya lo decidí, muchas gracias por todas las propuestas, a partir de la próxima semana se llama Galería Nocturna, pero hoy todavía es la Nocturno Art Gallery. Ya hicimos una nueva entrada en vídeo con Galería Nocturna, porque alguien me dijo, y es cierto, que era un homenaje además a uno de mis ídolos, uno de mis héroes, el hombre de la dimensión desconocida, el hombre de Galería Nocturna, que fue la otra serie de antologías de cuentos que hizo Galería Nocturna, que es Rod Serling, que me parece uno de los personajes más importantes de la cultura popular del siglo XX, y por lo tanto le hacemos un homenaje a Rod Serling con todo gusto, poniéndole esto a la Galería Nocturna. Pero hoy quiero hablar rápidamente, porque el tiempo va a una velocidad que estoy yo horrorizado. Este cuadro se llama Planta Insumisa. Y este cuadro llamado Planta Insumisa es de una de las pintoras que más me gusta, de las pintoras mexicanas que más me gusta, y que es Remedios Varo. Pero tengo una relación muy peculiar con este cuadro. Yo les he comentado en muchas ocasiones que he sido la mosca en la pared de muchas cosas. He estado como testigo menor, como testigo de la epopeya de los que nunca ganan, en lugares y en situaciones de lo más extraños a lo largo de mi vida, y por eso pude acabar cenando con Fidel Castro, y por eso pude acabar varios días, frente a este cuadro mirándolo con una baba de 1.40 m que me colgaba de la boca. Yo he contado que estudié en una escuela de ricos, en una escuela de gente, de familias ricas y de ricos, y yo era el pobre, pero el pobre en condiciones lamentables. Pero mis amigos, mis compañeros de clase nunca me lo hicieron sentir, y se los agradezco, porque había gente allí de apellidos que en México son muy, muy relevantes, y sobre todo en el área industrial y en el área comercial, aunque había también hijos de políticos que luego eran muy problemáticos. Estaban los hijos de Jacobo Saludowski, que yo fui más o menos amigo de Jorge, Abraham me odiaba, y había gente así. Y estaban los hijos de una familia muy rica que tenían este cuadro. Eran los dueños de la Planta Insumisa de Remedios Varo y de otro dibujo a tinta de Remedios Varo pequeñito, de un niño en un bote de vela. Un niño con aspecto un tanto siniestro en un bote de vela, de cuya historia no me acuerdo, porque Remedios Varo contaba las historias de todos sus cuadros. Como yo hacía teatro y a la hija de esta familia que estudiaba conmigo quería hacer unas cosas de teatro y le parecía que podía hacerlas conmigo, con otro grupo de personas, pues empezamos a ir a su casa a ensayar, porque ella tenía lugar, tenía espacio, tenía patios y tenía estudios, y una casa de ricos de verdad. Y entrando a esa casa yo veo a un lado en una pared, veo este cuadro, le digo, madre mía, ¿esto es de Remedios Varo? Sí, mis papás lo compraron, no me digas. Y 2 o 3 veces pedí permiso, más de 2 o 3 veces. Pedí permiso para ir a ver el cuadro, o para llegar antes del ensayo, 1 hora antes, y quedarme 1 hora viendo el cuadro. Y me acuerdo que además era alucinante, porque venía el mayordomo, imagínense, un aldeano como yo, y venía el mayordomo de la casa: señor, ¿no quiere un té, un café? Y yo, pero señor, el señor está en los cielos, hijo mío, si yo soy más pobre que tú. El mayordomo de la familia, no voy a dar el apellido, pero quizás ya se puede dar, pero no estoy de humor. Y me quedaba yo viéndolo, fascinado. La historia que cuenta Remedios es la siguiente. Este científico experimenta con plantas y vegetales diversos. Está perplejo porque hay una planta rebelde. Todas están ya echando sus ramas en forma de figuras y fórmulas matemáticas, menos una que insiste en dar una flor, y la única ramita matemática que echó al principio y que cae sobre la mesa era muy débil y mustia, y además equivocada, pues decía 2 y 2 son casi 4. Cada pelo del científico es una fórmula matemática. Evidentemente, este cuadro entra en toda la visión mística
misteriosa que tenía Remedios Varo, que sabemos que la tenía. Ella, como todos los artistas de aquellos años, estamos hablando de los años 50, 60, se veía fascinada por la brujería, se veía fascinada por el psicoanálisis, se veía fascinada por charlatanes como Jodorowsky o como Arthur Koestler o como una Madame Blavatsky o como Gurdjieff, que buscaban ese más allá, esa trascendencia otra vez. Y esto lo está enormemente reflejado en su pintura. Están reflejadas también otras muchísimas cosas. Yo recuerdo algunos cuadros con una fuerte carga feminista, porque ella padeció en Francia lo que se llamaba en aquel entonces el síndrome de la femme enfant. Existe la femme terrible, la femme fatale, la mujer fatal en el francés, y existe el enfant terrible, que es el niño terrible. El caso, hay poetas y músicos que han sido considerados los grandes niños terribles, los enfants terribles, pero ellas eran las femmes enfants, eran las mujeres infantilizadas a las que los grandes maestros del surrealismo pues las veían como el niño que está jugando allí a pintar a su alrededor, pero no se las tomaban demasiado en serio. Y esto evidentemente no le gustaba a un artista del enorme tamaño que tenía Remedios Varo. Por ubicarla, Remedios Varo nace en Anglés, Gerona, y es hija de padre andaluz y de madre vasca. Y ella estuvo en la guerra civil, estuvo peleando del lado de o activa, no sé si peleando, pero estuvo activa del lado de la República. Cuando se pierde la guerra civil en 1939, tiene que huir a Francia. Y en Francia se refugia, conoce a los surrealistas. Ella ya era pintora, desde pequeña estudió pintura en la principal Academia Española. Pero en 1941 los alemanes invaden Francia y todos los republicanos españoles ven la posibilidad de ser detenidos, como ocurrió. Entonces en 1941 ella se va a México, adopta la nacionalidad mexicana y vive allí durante 13 años y hace buena parte de su obra y consigue el reconocimiento de la mano de otra gran pintora que fue Eleonora Carrington, que era no sé si estadounidense o británica, ahora tengo la duda. Y yo iba mucho al Museo de Arte Moderno en México a ver los cuadros de Eleonora Carrington y de Remedios Varo. Pero este cuadro en particular, es un cuadro de más de aproximadamente 2 metros de alto, 1,80 m quizás de alto. La delicadeza, la suavidad de cada trazo de este cuadro siempre me encantó. Y ella decía que cada pelo era una fórmula. Yo trataba de buscar las fórmulas, a veces las encontraba, a veces no las encontraba. O sea, en algunos pelos las encuentras, en otras no las encuentras. Y en otras pues no encuentras ni siquiera la ramita del 2 más 2. Es casi 4. Pero el personaje en sí a mí me parece absolutamente interesante, aunque sea, según la visión de Remedios, un científico aterrorizado porque una planta se niega a ser científica y suponemos que será mística. Es una visión que finalmente es común en distintos espacios de la mística, pero que no se la reclamaríamos a un artista africano que dijera que lo que quiere es un artista tradicional africano que dijera que lo más importante pues, es el amor a los antepasados que siguen vivos de la mano de alguno de los dioses del animismo africano. Nos parecería lo más normal, y no tiene por qué no parecernos de lo más normal que lo haga una persona con esas creencias, siendo europea en los años 50. Me encanta el frasco. Los distintos frascos tienen distintos significados científicos, pero este lleno de números, el que está a la derecha, siempre me resultó delicioso, como cada una de los recipientes, de las regaderas, de los objetos que hay en la mesa de este científico desesperado por la planta insumisa la planta insumisa que está enfrentando en su pequeña mesa de laboratorio. Ese es pues nuestra pequeña exhibición de hoy de la Galería Nocturna, la Nocturno Art Gallery, recordando a Remedios Varo. Vean cuadros de Remedios Varo. Internet está lleno de ellos. Tiene todavía su página web, se mantiene, supongo que por parte de sus herederos. Sé que este cuadro ya no está en manos de la familia
donde yo lo iba a ver tardes interminables para luego hacer una obra de teatro en la que yo leía precisamente todos los cuentos de León Felipe, un poema que ya leímos cuando leímos a León Felipe. Así que pues, yo no era importante, los importantes eran ellos, pero yo conseguía colarme y era yo la mosca en la pared, la araña en la esquina, mirando el mundo de aquellos que son importantes, que son ricos, que son famosos, que son políticos, que son los que mueven el mundo, pero que luego los que somos aldeanos no nos enteramos de cómo lo mueven, y como yo he tenido oportunidad de enterarme, me gusta comentarlo con ustedes.